Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todas y todos este sabadito. Pues bien, vamos a hablar un poco de las modalidades que existen en la violencia de género. Pero para empezar a hablar de esto, pues les voy a dar una breve introducción. Para las que no lo sepan o si ya lo saben, bueno, pues padrísimo. Y si no, bueno, voy a dar esta pequeña introducción. ¿Has escuchado o sabes qué es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Es una ley que se implementó o se publicó el 1 de febrero de 2007. Esta ley es exclusivamente para las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Aquí lo importante de esta ley es que tiene varios principios, ¿no? Rectores. Obviamente habla de la igualdad entre mujeres y hombres, que no existe discriminación entre mujeres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, etc. Pero bueno, esta ley considera 5 tipos de violencia. Es muy importante que esto lo tengan presente, es más si lo quieren apuntar, y además tú puedes ir identificando la violencia. Si es que vives algún tipo de violencia, porque muchas veces hablamos de violencia y dices, no, eso no lo estoy sufriendo, porque creemos que la violencia nada más es físicamente, que nada cuando o sexualmente, ¿no? Cuando te golpean o cuando te violan o cuando te tocan, ¿no? Y aquí les voy a diferenciar cada tipo de violencia y sus modalidades, porque no es lo mismo. Entonces a mí lo que me interesa es que ustedes, como mujeres, como niñas, como jóvenes, sepan diferenciar y aprendan a diferenciar. Si no sufren ningún tipo de violencia, padrísimo, y de verdad que eso es de gran ayuda en estos momentos que se ha incrementado la violencia de género, sobre todo en casas, que ya hemos hablado en un video anterior de esto, ¿no? De cómo está afectando esta contingencia o esta pandemia a las mujeres, niñas y adolescentes en sus casas, porque en lugar de que sus casas fueran su zona de confort, su zona de resguardo, pues bueno, está siendo la zona en la cual es de guerra para ellas, ¿no? Donde sufren tipos de violencia, violación psicológica, física, etc. Entonces vamos a aprender a diferenciar. Primero, esta ley diferencia o habla de 5 tipos de violencia. 5 tipos de violencia, que es la psicológica, violencia física, la patrimonial, ¿sí? Violencia económica y violencia sexual. Entonces son 5 tipos de violencia: la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. ¿Ok? Ahora, son los tipos de violencia. Te voy a decir a qué se refiere la violencia psicológica, ¿no? Te lo voy a leer tal y como dice la ley. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que pueda consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotripia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Esto es la violencia psicológica. Si a ti en algún momento de la vida te dicen es que no sirves para nada, que seas mi mujer, tú nada más sirves para dar hijos, eres una tonta, eres una estúpida, o te humilla, ¿no? En frente de la gente, no te deja hablar, te desautoriza, eso es un tipo de violencia psicológica. Quizá no te está golpeando, pero te está golpeando mentalmente, y eso te está destruyendo poco a poco, porque tú te estás creyendo que eres una mujer que no vales nada, una mujer sin valores, una mujer que con ella pueden hacer y deshacer lo que se les pegue la regalada gana, y esto no es así. Esto es una violencia y se puede denunciar y se debe de denunciar. No vivas con violencia. Número 2, violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, oigan bien, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Hay veces que te golpean, ¿no? Como judicial, y no te dejan ninguna marca, y tú no tienes cómo denunciar. Sí se puede denunciar, efectivamente. Nadie puede tocarte,
Nadie tiene por qué golpearte en ningún momento. Recuerda una cosa, ningún golpe es justificado. Ah, es que estaba muy estresado y me pegó. Ah, es que yo me estresé también y necesitaba una cachetada. Ah, es que lo hace porque me quiere. No. Ningún tipo de violencia, escúchalo bien por favor, ningún tipo de violencia se justifica. Nada, ni un golpe, ni una palabra, un insulto, nada se justifica. 3. Violencia patrimonial. Esta muchas veces las mujeres no lo saben que existe, pero es un tipo de violencia. Cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños de los bienes comunes o propios de la víctima. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie tiene por qué amenazarte y destruir tus documentos personales, que te destruyeron tu identificación oficial, tu pasaporte, tu cédula profesional, tu acta de nacimiento, acta de matrimonio. Nada tiene por qué destruirte. Y últimamente pasa eso, no te preocupes, se levanta una denuncia, ¿no?, por robo o extravío, inmediatamente tienen que reponer ese documento. Así que no te sientas mal, ¿no? Decir, es que ya me rompió los documentos, me tengo que quedar con él. No. Al momento que alguien destruya una posesión tuya, un bien tuyo, está quebrantando tus derechos humanos, tus derechos como persona, tus derechos como mujer. No, nadie tiene por qué violentar esos derechos. Nadie tiene, si tú estás casada y no hay una demanda de divorcio, no han interpuesto una demanda de divorcio, que tú sepas, porque aparte para divorciarte, tú tienes que estar enterada, ¿no? Nada más porque se le dio la gana al señor, pues voy a levantar un acta, voy a ir a demandar a mi esposa para divorciarme. No, tienes que estar enterada, ¿sí? Porque entonces tanto tu esposo como el registro civil están actuando indebidamente. Tú tienes que estar enterada, tienen que notificar, ¿sí?, si hay si se interpuso una demanda en tu contra, ¿ok? Y nadie puede romperte documentos personales, oficiales, sacarte de tu casa porque se le dio la regalada gana al señor. No puede, ni debe, y más si tienes hijos. Así que por favor, denuncia. La cuarta violencia es la económica. Toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por trabajo dentro de un mismo centro laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que él tampoco, si tú dependes de cierta manera de tu esposo, de tu cónyuge, él no tiene por qué amenazarte y decirte, pues si te da, no sé, 1,000 pesos de tu ingreso, digamos, de percepción económica, de lo que te da para tus gastos, no te puede más decir, no, ahora ya no te voy a dar nada porque te portaste mal, porque no me lavaste la ropa. Nadie puede amenazarte con ese dinero, ¿ok? No, es que ahora no te voy a dar o si estás separada, ¿no? Que no quieran cumplir con la cuestión de la pensión alimenticia y demás, pues tampoco te pueden amenazar. Pues si no regresas conmigo no te pago nada y no le doy nada de comer a mis hijos, a tus hijos, y etcétera. Nadie tiene por qué prohibirte ese dinero que te corresponde a ti. Y si estás trabajando y percibes menos, tampoco tienen por qué quitarte tu dinero. Es que entrale, ya estás trabajando, pues también tienes que entrarle para que mantengas la casa. Entonces, pues de lo que tú ganes, yo ya no doy nada, tú pagas todo. Tampoco. Esa es una violencia económica. Cada quien es libre de ganar lo que le corresponde en sus trabajos, por su salario, y nadie tiene por qué. Así sea tu esposo. Es que eso yo lo repito mucho porque hay muchas mujeres que creen que porque están casadas, su esposo tiene el derecho o el poder sobre ellas. Y esto no es cierto. Somos personas, nacimos solitas, ¿no? Somos mujeres independientes, somos mujeres que no venimos pegados a nadie. Entonces tú no tienes por qué depender de nadie. Y más si estás trabajando y estás solventando los gastos de tu casa, no tienes por qué obligarte o cohecharte, ¿no? O violentarte en el aspecto económico o patrimonial. Nadie tiene por qué amenazarte, ni tienes por qué dejarte amenazar ni violentar por él porque es tu esposo, sencillamente.
porque es lo típico que te dicen, es que tienes que aguantar porque es tu marido. Pues no, así es, todas las mujeres aguantamos. No, nadie tiene por qué aguantar ningún tipo de violencia, nadie. Y la número 5 es la violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. ¿Esto qué también quiere decir? En la violencia sexual, sobre todo en un matrimonio, hay muchas mujeres que quizá pues como cualquier persona no tiene ganas de tener relaciones con su esposo. Es normal. Y el esposo no tiene por qué obligarte. Es más, desgraciadamente se suscitan muchas violaciones dentro del matrimonio. Pero que antes la ley no los prevía, porque antes la ley era así, bueno, pues fue consensuado, ¿por qué? Porque eres esposo y eres mujer. No. O sea, aunque estés casado o casada, no tienes por qué obligar a alguien, a tu pareja, a tener relaciones si no quiere. Porque ella tiene derechos, porque tú tienes derechos. Así como nadie te puede obligar a tener familia. Si tú ya llegaste a un acuerdo con tu esposo y los dos no tienen hijos, padrísimo. Pero nadie tiene por qué obligarte. Tú tienes derechos sexuales y reproductivos. Nadie tiene por qué obligarte cuándo tener relaciones y cuándo embarazarte. O cómo, o con quién. ¿Sí? No, es que en mi familia acostumbran a casarme. No tiene por qué casarte ni obligarte a casar con alguien que no quieras, ni mucho menos tener relaciones sexuales con alguien, porque atentan contra tu dignidad humana. ¿Sí? Ojo con eso, es muy importante. Ahora la ley ya te protege. Así tu esposo te esté obligando y sea tu esposo de 30, 40 años, no tiene por qué obligarte a tener relaciones, y mucho menos violarte. Es triste, pero es verídico, ¿no? En muchas parejas, tanto desde el noviazgo hasta el matrimonio, se llega a pasar esta situación, que la pareja obliga, acosa sexualmente también, ¿no? Abusa sexualmente y viola a la persona. Hay que aprender a diferenciar. Una cosa es el acoso sexual, el abuso sexual y la violación sexual. El acoso sexual es nada más el que te estén acosando con ciertas palabras, ciertas situaciones que te incomodan de índole sexual. El abuso sexual es cuando te empiezan a tocar, ¿no?, en tu cuerpo sin tu consentimiento, y la violación es cuando hay una penetración, obviamente sin tu consentimiento. Entonces no es lo mismo, son 3 delitos que se castigan o se penalizan de distinta manera. La más grave obviamente es la violación sexual, pero no porque sea tu pareja, niña, jovencita, señora, no porque sea su pareja, ustedes tienen la obligación de ceder a los instintos que ellos quieran. Ustedes tienen derechos, somos personas, todas las mujeres somos personas, tenemos derechos y nos están defendiendo, nos está protegiendo la ley. Ya vemos personas, yo en mi caso pongo a su disposición mi despacho, a eso nos dedicamos precisamente, ¿no?, a que no exista y a defender los derechos tanto de las mujeres como de todas las personas que son los derechos humanos. Entonces tuvo que crear, ¿no?, y publicar una ley en la cual las mujeres seamos protegidas, porque ahí no nos protegía de ninguna manera. Y estamos en el 2020 y aún así estamos padeciendo muchísimas desventajas, pero si también nosotras no denunciamos, es como cualquier delito. Si no denuncias, pues va a seguir el delincuente haciendo de las suyas y esto nunca va a acabar. Tanto el delincuente como las autoridades. Las autoridades están para protegernos y tienen la obligación. Y si no lo hacen de igual manera, tú puedes denunciar a esos servidores públicos, ¿eh? Ya no es como antes. Sí hay mucha corrupción, pero también hay instituciones, no todas, trabajan bastante bien. Yo al final de este video te voy a decir también qué instituciones te pueden apoyar, ¿no? Como el Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, como el PAIMEF, que es el Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres y Entidades Federativas. Yo tuve el gusto de trabajar ahí, el INESOL. Son instituciones que están en las 32 entidades federativas, al igual que el Mujeres. Y bueno, ahorita te voy a explicar de qué manera trabaja. Entonces, estos son los 5 tipos de violencia. 5 tipos de violencia, ¿sí? Ahora vamos con las 8 modalidades de violencia. Son 5 tipos, que de esos 5 tipos desprenden 8 modalidades. La primera es la violencia familiar.
Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. La violencia familiar, que es una modalidad, si ustedes escucharon, está dentro de esta modalidad, ahí están todos los tipos de violencia, que es la física, ¿no?, la psicológica, la patrimonial, la económica y la sexual. Esto desgraciadamente está sucediendo mucho porque casi del 100%, estamos hablando del 90%, el agresor o el victimario de la mujer pues es el cónyuge o excónyuge o novio o concubino o alguien que tenga algún parentesco con la mujer, desgraciadamente, ¿no? Con las niñas, con las hijas, ¿no?, con las mujeres y sus hijas, pues ese tipo de violencias está pasando por la cuestión del parentesco que en su momento tuvieron o tienen todavía, ¿no? La agresión sexual, la patrimonial, la económica, es de, bueno, yo soy el papá de ella y me lo voy a llevar, y además si no te acuestas conmigo también, y te voy a quitar la casa y no te voy a dar un quinto, y te va y te golpea, y va y te amenaza, y va y te viola. Eso es violencia familiar, porque hay un parentesco, no es el fulano tal que viene y está haciendo esta situación, ¿no? Porque un fulano X no va a llegar a violentarte patrimonial ni económicamente. Él va a llegar a lo mejor a robar o a violar, pero no te va a afectar en la cuestión familiar. Por eso es tan importante la violencia familiar, es una modalidad, porque hay un parentesco con esa persona, porque sabe cómo darte, sabe cómo doblarte. Si tienen hijos, pues sabemos que los hijos son la forma más fácil de poder amenazar o amedrentar tanto al cónyuge hombre como a la cónyuge mujer, ¿no? Entonces este es un tipo una modalidad de violencia, es la violencia familiar. También se puede denunciar, todo se debe y puede denunciarse. Otra modalidad es la laboral, es la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su pertenencia o permanencia en condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Esta violencia laboral, que es una modalidad, también se da muchísimo en los trabajos, ¿no? Existe el acoso laboral, existe el abuso laboral, el hostigamiento, en el cual te amenazan que te van a correr, te dejan más tiempo de lo que es, sin un pago extra, porque recordemos que las horas extras se deben de pagar, te dan más trabajo, no te ascienden cuando te lo mereces, te desacreditan de todo tu trabajo por cuestiones de género. Esta es una violencia laboral que también se llama moving, que de hecho en otra red social, en TikTok, hablé un poco de eso. ¿Qué es el moving? El moving, así como existe el acoso escolar para las niñas, niños y adolescentes en los colegios, bueno, el moving es un tipo de violencia laboral que se genera en las zonas de trabajo, que es el acoso y el hostigamiento laboral por jerarquías, ¿no? O por tus compañeros, que tu jefe o tu jefa te esté hostigando, ya seas hombre o seas mujer, ¿no? Pues si es una mujer y hostiga a un hombre, pues ahí es una violencia de género. Recordemos que el género no nada más está hablando de las mujeres, ¿sí? Estamos hablando tanto del hombre como de la mujer, o tanto de la mujer como del hombre, y los demás tipos de género que existen todavía, ¿no? Entonces, este moving que se hace en mujeres normalmente es de hombres, de jefes, de superiores a las trabajadoras, o entre compañeros, que también se llega a dar mucho, ¿no? Hombres hacia mujeres, o entre mujeres, ojo, también existe no porque te esté violentando a una mujer no sea delito o no sea sancionable, es una violencia también entre mujeres. Entonces se llama bullying y es moving y es una violencia laboral. También es obligatoriamente que denuncies tanto en recursos humanos o recursos laborales de tu empresa como en las autoridades pertinentes o competentes que te deben de ayudar y llevar este caso.
Otra modalidad que también es muy importante es violencia docente. Son aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. En la violencia docente, esto también es hiper importante. Yo que soy docente, hay que cuidar mucho la situación o la relación que tú tienes o que tenemos con los alumnos o con el alumnado. ¿Por qué? Porque se da mucho, también hay muchos maestros, maestras que generan el bullying en los colegios, ¿no? Los discriminan, les gritan, los ofenden, los insultan, y esto obviamente no debe de ser por simple cuestión jerárquica. Uno primero es mayor, uno tiene pues el título quizá en la escuela de ser el docente, y no puedes abusar de ese quizá ese, digamos, poder o ese título que tienes, ¿no? Que ostentamos como docentes, porque estamos violentando, ¿no? La integridad tanto física, psicológica, sexual, quizá también del alumnado. Entonces también, chavos, yo se lo digo a mis alumnos: maestro, no porque seamos maestros quiere decir que tengamos el poder sobre ti, jamás en la vida, ¿no? Y yo lo he dicho siempre: si hay algún maestro o maestra que sientes que te está acosando o te está violentando tus derechos como estudiante, porque se siente, cuando uno a lo mejor no necesariamente, repito, te necesitan tocar, te necesitan abusar sexualmente, uno siente cuando alguien está haciendo las cosas por mala onda, por una cuestión que es un poco obscura, ¿no? Hay algo de negatividad en lo que te quieren, de mala fe, de dolo, ¿no? Con lo que te quieren hablar, con lo que te quieren decir. Inmediatamente ve con las autoridades competentes, que en esta escuela, en este caso, perdón, en la escuela es el director o la directora, ¿no? Con tu maestra titular, pues comenta esta situación. Y si es tu maestra titular, no tengas miedo, ve inmediatamente con tu superior, que es el director, directora, o con las trabajadoras sociales que tengas en la escuela, y denuncia. No te quedes callado, callada, no solamente porque seas estudiante y seas menor de edad quiere decir que tú no tienes derechos. Y así tengas 18 a 20 y tantos años en la universidad, no te quedes callado o callada. O sea, esta es una modalidad de violencia y se tiene que denunciar, no importa que sea tu maestro o tu maestra. En la modalidad 4, que es el hostigamiento sexual, aquí lo vamos a diferenciar, que es lo que les decía. Una cosa es la violación, el acoso y el abuso, ¿no? Entonces, bueno, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva, lo que les decía, ¿no? Cuando les empiezan a hablar de manera muy sexual, ¿no? Queriéndoles darles a entender muchas cosas que hasta uno se siente incómodo con estas tipo de palabras o interpretaciones. Denuncia, seas en la escuela o estés en el trabajo, denuncia. No, pero es que yo me siento mal, pero no me creen y dicen que es mentira, pero yo sé que lo está haciendo en mala onda. Denuncia. Yo sé que es muy fácil decir denuncia y no lo hacemos por muchas cuestiones, ¿no? Porque tenemos miedo que anuncien trabajo, por el que dirán, porque me van a hacer la vida de cuadritos y no van a hacer nada en el trabajo o en la escuela igual. No, es lo mismo, repito, si pasa y te roban un carro, tienes que denunciar. Si no denuncias, ese delincuente va a seguir haciendo las suyas. Quizá no lo atrapen en ese momento, pero va a llegar un punto que lo van a atrapar, ¿sí? Es lo mismo. Mientras más denuncias haya, va a ser más fácil y le estás dando más armas a las autoridades y las estás obligando a que se pongan a trabajar, ¿sí? Para ir por esa persona. Entonces denuncia. La modalidad número 5 es el acoso sexual. Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El acoso sexual es también, que te están acosando y ya aquí no importa que sea tu jefe, aquí están compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ya no es necesario que sea el docente que te esté persiguiendo o acosando. Puede ser tu mismo compañero de la escuela,
tu compañera de la escuela, tu compañero de trabajo, ¿no? Entonces, esas personas que están acosándote, denúncialas inmediatamente. Ponles un alto, porque si tú te quedas callada o callado, entonces esto no va a haber nadie que lo detenga y va a seguir y va a seguir. Y lo único que va a pasar es que tú te vayas de ese trabajo, renuncies injustamente, o tú te tengas que cambiar de la escuela injustamente. En lugar de que se vaya la persona y el agresor se va a seguir quedando en esos lugares de trabajo o en esos colegios. Por eso, denuncia. La modalidad número 6 es la violencia en la comunidad. Esto es muy importante también. Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación o exclusión en el ámbito público. Híjole, este es súper importante también porque nadie lo ve como violencia. Es muy fácil hablar, ¿no? Y decir, es que esta fulanita es así, ya sabes. Es que esta fulanita se ganó el trabajo porque yo vi y escuché, alguien me dijo que anduvo con el jefe y yo creo que se dieron por eso. No, es que esta fulanita mete a mucha gente en su casa, de seguro es de prostituta. Es que esta fulanita, o sea, hablamos y hablamos y hablamos y desmembramos cosas que ni siquiera sabemos que sea cierto. ¿Sí? Eso es un daño moral aparte. ¿Sí? Si nos vamos en materia civil, pues es un daño moral y te pueden demandar por eso. ¿Ok? Ahora nos vamos en cuestiones de violencia de género. Pues de esta violencia en la comunidad estás acabando con la reputación de una persona, que tú no sabes el daño que le puedes hacer, tanto moralmente como psicológicamente o hasta familiarmente, porque a lo mejor ese mala palabra o ese comentario malintencionado va a llegar a oídos del esposo o de su pareja o de la familia y la van a acabar. Entonces, esa es una violencia en la comunidad. No puedes discriminar a una persona porque crees que es, porque te dijeron que era, porque oíste. No puedes hacer eso. Porque hay que ser empáticos. Yo pido mucho esto y como abogada, como persona, como mujer, como docente, lo he aprendido a lo largo de este tiempo que he estado estudiando o me he especializado en género. No crean que me estoy aventando a hablar de esto nada más porque quiero, es porque tengo más de 7 años ya con esta especialidad en equidad de género, ¿no? Y es muy difícil a veces ir aceptando muchas cosas, muchos errores, que lo hacemos involuntariamente, que lo hacemos porque así es, ¿no? Porque así es la cultura, porque lo hemos hecho pues robóticamente, ¿no? Pero yo cuando te empiezas a sensibilizar, que esa es otra de las cuestiones de género, ¿no? De la perspectiva de género, de ver todo, o así que ponerte los lentes y ver todo con perspectiva de género, porque es muy difícil cuando no te pones esos lentes, porque no alcanzas a diferenciar la problemática tan grande que estamos viviendo hoy en día. No solo las mujeres, las niñas, niños, adolescentes, la comunidad LGBTI, los adultos mayores, las personas con discapacidad, o sea, hombres también que están sufriendo muchísimas cosas, los migrantes. Entonces, a lo que voy con todo esto no nada más es defender a las mujeres, ¿no? Por eso son derechos humanos, todas y todos tenemos derechos, ¿sí? Son fundamentales desde que nacemos, los derechos humanos son los derechos inherentes, nadie nos los puede quitar, nadie. De aquí me vaya yo a China, de aquí me vaya yo a Japón, de aquí me vaya a Egipto, yo tengo derechos. Y hay instituciones que me deben avalar y me deben de amparar y proteger a nivel internacional, ¿sí? Entonces no podemos transgredir esos derechos nada más porque se nos da la regalada gana, o porque creemos o estamos en una estabilidad o en una posición muy cómoda, tanto económica, patrimonial, sexual, física, psicológica. O sea, no podemos, ¿sí?, pasar por alto y pasar sobre esas personas que quizás se encuentran en una situación un poco más vulnerable o más crítica. Hay que ser empáticos. Yo pido mucha empatía también a mis alumnos. Yo me pongo en los zapatos de ellos. No puedo como maestra decir, oye, a ver, levántate, despabilate
y siéntate y pon atención, porque yo no sé qué problemas traiga desde su casa. Quizá a lo mejor no le dieron de desayunar, no tenían dinero, tuvo problemas con sus papás, o sus papás tenían problemas. No sé, pero tampoco, si no puedo estarles preguntando, no, porque cada quien, es la intimidad de cada quien, me puedo poner sus zapatos y decir, oye, ¿ya desayunaste? Toma agua, ve al baño, nada más mójate un poco la cara y regresas. Es muy diferente decir, oye, a ver, va, salte del salón porque no me estás poniendo atención. Hay que ponerse en los zapatos. Y es lo mismo que pido con las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Es muy fácil criticarlas. Es muy fácil decir, bueno, pues ella porque se deja. Pues qué tonta. No es tonta. No sabemos todo. Para sufrir un tipo de violencia o una modalidad de violencia es porque traemos arrastrando muchos patrones de atrás y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestra familia, nuestra idiosincrasia, porque todo, ¿no? O todas nos dicen quédate callada, no digas nada, ya no hagas solas, te va a ir mal, te voy a golpear, te voy a dejar, nadie te va a hablar. Si te quedas sola, ¿te quieres quedar sola para que todo el mundo hable mal de ti? Que digan, mira, eres una solterona, mira, eres una prostituta, mira, eres esto, mira, eres aquello. ¿No? Es muy fácil hablar porque no lo estamos viviendo. Seamos empáticos. Y la última modalidad de las últimas es la violencia institucional. Son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. La violencia institucional simplemente es, ningún servidor público te puede violentar, ninguno. Seas hombre, seas mujer, pertenezcas a cualquier tipo de género, nadie tiene por qué violentarte en tus derechos. Todos tienen que atenderte, tienen que tratarte cordialmente, porque si no, repito, eso se debe de denunciar. Porque hay muchas cosas, ¿no? Hay veces que vamos, no sé, a llevar al abuelito, a la abuelita, porque me ha pasado, ¿no? Que he visto cómo tratan a las personas, que como te ven, te tratan. Y si las ven, pues, un poco vulnerables, las tratan mal. Pero si te ven bien vestida, bien arreglada, con quién vienes, bueno, me tratan súper bien. Entonces, desgraciadamente, es una violencia porque aparte es una discriminación. Y más si vas a una institución de salud, nadie tiene por qué discriminarte, porque volvemos a lo mismo. La salud es una garantía individual, es un derecho inherente que tenemos desde que nacemos. Todas y todos tenemos derecho a la salud. Desgraciadamente en países como México, pues bueno, se ha privatizado demasiado, se ha politizado demasiado o polarizado. Entonces, pues esto se está volviendo un problema global, ¿no? En el que no hay las suficientes formas ni ingresos económicos para poder solventar o sustentar la salud, cuando debería ser lo primordial, ¿no? Porque en un país, pues la salud es una de las garantías, tanto garantías individuales, ¿no? Fundamentales, como parte de las políticas públicas que tienen los países o los gobiernos, ¿no? Entonces, el violencia institucional también, nadie lo sabe, muchas veces dicen, pues sí, si uno sale de malas del banco, del gobierno, de hacer el trámite en la luz, de pagar el predial, de pagar el agua, todo el mundo hacemos corajes, pero nadie denuncia. Y porque no sabemos que eso también es una modalidad de violencia y también nos defiende la ley, ¿ok? Entonces aquí te puede decir, no, es que eso no se puede hacer. No, sí se puede y está aquí, ¿sí? Entonces les estoy dando armas también a ustedes para que en un momento dado, si sufren algún tipo de violencia o modalidad de violencia, sepan cómo acudir, sepan cómo defenderse. Y por último tenemos la violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Bueno, el feminicidio, como lo hemos venido escuchando, desgraciadamente es una modalidad de violencia. El feminicidio existió,
¿no? Se tipificó más bien, se empezó a tipificar a partir del 2007-2008. Después, no sé si recuerden que hace muchos años existía esto de las muertas de Juárez, que hasta la fecha nadie sabe qué pasó con esas mujeres, pero seguían un modus operandi, ¿no? Eran los mismos rasgos muy parecidos a las mujeres, etc. Pues al final, al parecer, se cree, ¿no?, que pudo ser un asesino serial, pero para saber dónde es, quién era, no se sabe. Entonces, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, que son muy importantes, porque no crean que nada se están pidiendo dinero para sus fundaciones o sus organizaciones, son de vital importancia y trabajan o coadyuvan con el gobierno, ¿no?, con las instituciones de gobierno, para generar políticas públicas, para ayudar a mujeres que sufren violencia, personas, ¿no?, comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBT, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, el campo, el medio ambiente, bueno, una infinidad de cosas que las organizaciones trabajan de la mano. Y aún así, en este gobierno, pues bueno, han querido bloquear esos programas que ya están institucionalizados de hace años. Como yo les comentaba, yo tuve el gran honor de participar y trabajar en PAIMEF, ¿no?, el programa de apoyo a las mujeres en instancias federativas, que son, les decía, están en cuenta en los 32 estados de la República, en las cuales, si tú te encuentras en cualquier estado de la República y sufres o ves que alguien sufre algún tipo de violencia, acompáñenla, ayúdense y vayan a esas instituciones, tanto de mujeres también, que están en los 32 estados, están en todo el país, y las van a ayudar, créanme que las van a ayudar, las van a asesorar y las van a acompañar. Es lo que hacemos nosotros aquí en Ámbar Jurídico. No nada más es, bueno, pues ya te asesoré, no, te asesoro, ¿sí?, te ayudo y te acompaño. ¿Y por qué se dice acompañar? Porque en esos momentos de violencia que tú estás sufriendo necesitas una mano amiga. No nada más necesitas una abogada, ¿no?, un abogado que te asesore jurídicamente, te diga, bueno, vamos a hacer este procedimiento legal, vamos a demandar esto, vamos a hacer este oficio, bla, 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 bla. Para ti es un mero trámite, ¿no? Como mujer que sufres alguna violencia, es un mero trámite. A ti realmente lo que menos te interesa es estar haciendo trámites, es estar metida en juzgados, es estarte peleando. Para nosotros, o para nosotras, por lo menos yo, Iliana, como abogada, para mí tampoco, tú mujer, tú niña, tú joven, ¿no?, hombre, quien seas, para mí no eres alguien más, no eres un cliente más. Para mí eres la persona que voy a acompañar en el momento que tú me requieras. Para mí no eres un negocio, para mí no eres una ficha económica. Para mí es muy importante acompañar, ayudar en estos procedimientos, en estos pasos tan complicados que sufres algún tipo de violencia. Estamos violentados, estamos violentadas, llegamos destruidas, destruidos por lo que nos haya pasado allá afuera. Lo que menos queremos es que alguien te diga, te lo dije, bueno, a ver, vamos a ver este caso, a ver, vamos a hacer este procedimiento. Porque tú también, la gente no quiere denunciar porque las autoridades incompetentes, porque no son competentes, te tratan mal. Vas al Ministerio Público con el médico legista, sufres de violación. Pues fue tu culpa, mira cómo vienes vestida. Pues sí, tenía que pasar. Pero a ver, desvístete. Lo que menos quieres es eso, ¿no? Desvestirte para un hombre que te trate mal cuando llegas violentada sexualmente. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que ser empáticos, hay que tener esa sensibilización. Yo he trabajado en esta sensibilización porque el trabajar o el especializarte en derechos humanos, que yo me especialicé en derechos humanos con perspectiva de género, que todavía es un plus más. Nuestros lentes los veo yo todo con perspectiva de género, ¿no? Porque todos los ves igual, ¿no? Y hay muchas instituciones, muchos abogados que no te ven igual, que porque no tienes mucho dinero para pagar un abogado, porque aparte muchos colegas son de eso, ¿no? Pues primero de entrada te voy a cobrar 5,000 pesos y de ahí vamos viendo cómo va procediendo todo. Pues no, yo no, ¿no? Primero te escucho, te asesoro
me encargo de que de cierta manera estés bien, ¿no? Y después vamos viendo todo el procedimiento, cómo va funcionando, cómo va fluyendo. Soy empática, ¿no? Que es lo primordial como abogado, como abogada, como servidora pública que soy, porque soy una servidora pública, fui funcionaria pública federal. Eso también me ayudó mucho a ubicarme, a ser sensible, porque hay que sensibilizar también a las instituciones, que eso nos encargábamos también en el PAIMEF, en Indesol, de sensibilizar a las instituciones, de capacitar, porque no es fácil hablar con una persona que sufre algún tipo de violencia. No es fácil. No sabes en esos momentos qué decirles, cómo actuar. Y es normal porque a lo mejor no tienes la capacidad, pero por eso hay que ser empático, ¿no? Entonces yo nada más les dejo esto como reflexión. Ya les di los 5 tipos de violencia y las 8 modalidades de violencia. También les he comentado que existe un violentómetro que lo ha hecho el Politécnico Nacional. Lo se mide desde el 0 al 30, perdón. Y el 0 es desde una broma hiriente, el 30 hasta el feminicidio o el suicidio. Entonces, ¿para qué llegar a este tipo de violencias? ¿No? ¿Para qué generarlas? Estamos en un mundo muy golpeado, muy maltratado. Es un mundo muy hostil el que estamos viviendo, el que le están dejando a sus hijos, a sus hijas, el que como personas no estamos, creo que, funcionando como debe ser. Discriminar a una persona porque es médico, cuando los médicos se están ahorita luchando, ¿no? contra la muerte, porque también se están contagiando con este COVID. El discriminar a nuestros adultos mayores, ¿no? El discriminar a la comunidad LGBT, el discriminar a las personas con discapacidad porque no ven, porque no pueden caminar, porque no pueden hablar, el discriminar a nuestros indígenas, a la comunidad indígena, que al fin y al cabo todos descendemos de ahí. Y no porque tengas ojos azules no quiere decir que no desciendas de ellos, simplemente, pues bueno, quizás es una mezcla de tu familia, ¿no? Pero al fin y al cabo todos descendemos de los indígenas. Y bueno, todo esto es lo que habla de los derechos humanos con perspectiva de género, ¿no? No nada más porque eres mujer. Si eres hombre, yo también te voy a defender, ¿no? Porque también hay hombres que sufren violencia de género, de sus mujeres. Quizá es en un menor porcentaje, pero no quiere decir que sea de menor importancia, ¿no? También hemos atendido violencia de género hacia hombres y de verdad nosotros en Ámbar Jurídico seguimos trabajando, seguimos generando contenido, porque nos interesa. A mí en especial, Liliana, cuando fundé Ámbal, pues fue para esto, ¿no? Precisamente para estar al servicio de la comunidad, estar al servicio de las personas que nos puedan llegar a necesitar, acompañarte en cada momento que lo requieras de tu proceso, en tu caso. Por eso damos pláticas, damos talleres, damos conferencias, bueno, hacemos muchas cosas, ¿no? Independientemente de la parte jurídica, pues vemos la manera más humana, ¿no? No nada más, repito, son clientes y bueno, lo veo en la parte económica, porque no es así. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias a las que me están viendo, les agradezco. Ahorita llegamos a un K, ¿no? de vistas. Les invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, que estamos como Ámbal Jurídico. En Instagram también estamos como @AmbalJurídico y en TikTok estamos como iliambalt719. Igual tocamos ese tipo de temas. Ahorita son videos más cortos, pero bueno, hablamos también de derechos digitales, que son derechos fundamentales que tenemos como cibernautas. También hay derechos, área corporativa y bueno, y obviamente lo que es nuestra bandera, que son derechos humanos con perspectiva de género. Y vamos a seguir hablando de muchos temas. Me gustaría, pues si tienen alguna inquietud, algún tema de derechos humanos, quisieran saber más, repetimos el tema o ampliamos más el tema, les dejo mi correo, se los pongo en la pantalla, ¿no? Que es ambaljurídico@gmail.com o ilianajimenez19@gmail.com. Y bueno, ahí tenemos también WhatsApp. Lo que tenemos, todas las redes sociales a su disposición.
Twitter, Facebook. Y pues bueno, pues por mi parte sería todo. Descansen, gocen, disfruten este fin de semana. Recuerda que no tienes por qué vivir con ningún tipo, ninguna modalidad de violencia. Somos seres humanos y todos tenemos derecho a la dignidad humana y al respeto. Y para eso estamos, para asesorarte, para escucharte. Estamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Nos puedes buscar por Facebook, tenemos una página también, la voy a dejar ahí. Y bueno, muchísimas gracias, cuídense, que estén bien, bendiciones. Y recuerda que ama al jurídico siempre contigo, siempre más humano.